¿Alguna vez te has detenido realmente a pensar por qué sigues aquí? No me refiero a una pregunta lanzada al viento en medio de un mal día, ni a un pensamiento fugaz mientras miras por la ventana. Me refiero a esa pregunta que nace desde lo más hondo, desde ese rincón de tu alma donde casi nadie quiere mirar. Esa pregunta que llega cuando el ruido del mundo se apaga y solo queda el eco de tu respiración, el murmullo de tu conciencia y el silencio pesado que lo envuelve todo. ¿Por qué, después de tantas pérdidas, tantos años, tantas caídas, tantas veces que pensaste que no lo lograrías, aún estás aquí? No es una casualidad. No lo es. Aunque a veces te digas que simplemente estás sobreviviendo, que es la inercia del cuerpo, que es la rutina o que es porque otros dependen de ti, hay algo más. No es solo genética, ni medicina, ni suerte. Es algo mucho más profundo. Algo que no se puede explicar con ciencia ni resumir con lógica. Algo que arde suave en lo más profundo de tu pecho, incluso en los días más grises. Tal vez no lo ves, pero ese algo está ahí, sosteniéndote sin que lo notes. Latiendo en cada paso silencioso, en cada lágrima que no dejas caer, en cada noche en que no sabes si podrás con el día siguiente, pero igual lo enfrentas. Tal vez sigues aquí porque tu historia aún no ha terminado. Porque hay capítulos que aún no se han escrito. Porque hay personas que aún no han llegado a tu vida y otras que todavía no se han ido del todo. Quizá hay una palabra que solo tú puedes decir, una caricia que solo tú puedes ofrecer, una sonrisa que sin saberlo, puede salvar a alguien. Quizá tu existencia no es un accidente, sino una necesidad del universo. Una pieza que aún tiene un lugar que ocupar, una función que cumplir, aunque nadie más lo vea. Puede que en ocasiones te sientas invisible. Puede que sientas que das más de lo que recibes, que el mundo es injusto y que tus esfuerzos son gotas en un océano indiferente. Pero no lo son. Cada vez que decides levantarte, a pesar del cansancio, estás resistiendo. Cada día que eliges continuar, a pesar de no tener todas las respuestas, estás mostrando una forma de amor, hacia ti mismo, hacia otros, hacia la vida. Y eso es profundamente valioso, aunque no siempre lo reconozcas. La vida te ha dado cicatrices. Algunas visibles, otras enterradas tan profundamente que solo tú las conoces. Has tenido que aprender a sonreír con el alma rota, a ser fuerte cuando querías rendirte, a seguir adelante cuando todo parecía perder sentido. Has aprendido a reconstruirte una y otra vez, a encontrar belleza en los escombros, a abrazar tu propia fragilidad. Y, aún así, estás aquí. Con heridas, sí, pero también con una fuerza que no sabías que tenías. Quizá, sin saberlo, has salvado a otros con tu ejemplo. Quizá, simplemente estando, has dado esperanza. Tal vez no te lo dicen, tal vez no lo ves, pero importas. Tu existencia toca más vidas de las que imaginas. A veces, una presencia silenciosa puede ser más poderosa que 1000 discursos. A veces, solo existir ya es una declaración de lucha, de resistencia, de amor a la vida, incluso cuando la vida duele. Y si aún estás aquí, si hoy despertaste una vez más, si sigues leyendo esto, si tu corazón sigue latiendo, entonces hay una razón. Aunque no la comprendas, aunque aún no la veas con claridad, está ahí. Puede que tu propósito no se revele en grandeza, sino en los pequeños actos que haces cada día. Puede que esté en escuchar a alguien que lo necesitaba, en tomar una decisión valiente, en elegir el perdón, en sembrar algo que florecerá más adelante, quizá cuando ya no estés. Porque estar aquí, simplemente estar, es ya una forma de luz. Una esperanza viva. Una promesa en movimiento. Y eso nunca es en vano. Moisés tenía 80 años. No era joven. No era el hombre fuerte, impulsivo ni valiente que alguna vez había sido en Egipto. Ya no era príncipe. Tampoco era líder. Era un hombre mayor, marcado por los errores del pasado, por decisiones precipitadas y heridas que el tiempo no borró del todo. Había huido. Había fracasado. Había desaparecido del radar de la historia. Su vida, desde hacía años, transcurría lejos de la grandeza y del ruido, en lo más olvidado del desierto. Allí, en medio de la arena y el silencio, pastoreaba ovejas que no eran suyas. Día tras día, bajo el sol implacable, en un paisaje sin testigos, sin escenario, sin gloria. Había caído en el anonimato más absoluto. Y fue justo allí. No en un palacio. No en una batalla. No en un templo. Fue en ese terreno estéril, solitario, rutinario, donde ocurrió lo impensado. Donde lo divino interrumpió lo ordinario. En medio de la nada, vio una zarza ardiendo. El fuego no la consumía. Era un fuego diferente, un fuego que no destruía, sino que llamaba. Y en ese fuego,
Dios le habló. Dios no gritó. No sacudió los cielos. Solo lo llamó por su nombre. Moisés. Y Moisés respondió, pero no con fuerza. No con entusiasmo. Respondió con duda. Con temor. Con humildad. ¿Quién soy yo, para ir ante Faraón?, preguntó. Se sentía insuficiente, como muchos nos sentimos cuando la vida nos enfrenta con un llamado que parece más grande que nosotros mismos. Se sentía inadecuado. Lleno de cicatrices. Sin voz, sin poder, sin posición. Pero Dios no buscaba un héroe. No necesitaba su juventud, su fama o su fuerza. Dios necesitaba otra cosa, un corazón dispuesto. Un alma rendida. Una voluntad abierta, aunque temblorosa. Porque no es la perfección lo que mueve montañas, sino la obediencia. No es la fuerza del brazo, sino la fe en los pasos. Dios eligió a Moisés no porque era fuerte, sino porque estaba listo para dejarse usar, incluso en su debilidad. Así como tú. Quizás tú también te encuentras en un desierto. Tal vez tu temporada no es la del brillo ni la del reconocimiento. Quizá estás en un momento de tu vida en el que sientes que ya diste todo lo que podías dar. Que tus mejores años ya pasaron. Que el tiempo se te fue de las manos y que solo queda caminar por la arena sin destino claro. Tal vez arrastras culpas. Dudas. Fracasos que no has terminado de digerir. Tal vez te has convencido de que no eres la persona indicada. Que hay otros más jóvenes, más preparados, más limpios, más fuertes. Y sin embargo, estás respirando. Y eso significa algo. Eso significa que tu historia no ha terminado. Que todavía hay algo que solo tú puedes hacer. Algo que no se le ha encomendado a nadie más. Algo que está esperando por tu sí, aunque sea tímido. Porque Dios no necesita tu perfección. Necesita tu entrega. No busca títulos ni logros. Busca un corazón sensible, capaz de escuchar su voz en medio del silencio. Capaz de acercarse al fuego santo sin apagarlo con excusas. Quizá no ves la zarza. Quizá no arde en tu jardín ni en tu desierto físico. Pero el fuego está. En lo profundo de ti. En esa inquietud que no se apaga. En ese susurro que aparece en tus noches. En esa idea que no puedes soltar. En ese anhelo que parece más grande que tu capacidad, pero que no desaparece, porque no nació de ti, sino del cielo. Dios no se ha olvidado de ti. Tampoco se arrepintió de lo que soñó contigo. Y aunque los años pasen, aunque Egipto quede atrás y tus pasos se sientan pesados, si estás respirando, si aún hay aliento en tu cuerpo, entonces hay propósito. Hay dirección. Hay llamado. No tienes que tener todas las respuestas. Solo tienes que estar dispuesto. Moisés tartamudeaba, pero habló. Temblaba, pero caminó. Dudaba, pero obedeció. Y fue justamente en esa obediencia temerosa donde comenzó una de las historias más grandes de la humanidad. Tal vez no liderarás una nación, pero puedes liberar un corazón. Tal vez no abrirás un mar, pero puedes abrir una puerta. Tal vez no escribirás tablas de piedra, pero puedes dejar huella en almas de carne y hueso. Lo que importa no es la escala, sino la fidelidad. No se trata de cuán grande sea lo que hagas, sino de cuán fiel seas al hacerlo. Así que no te escondas. No apagues tu fuego. No subestimes el valor de tu vida. A los ojos de Dios, ningún lugar es demasiado lejano, ningún corazón está demasiado roto, ninguna historia está demasiado terminada. Él te sigue llamando. Tal vez no con gritos, pero sí con fuego. Un fuego que no consume, sino que enciende. Solo tienes que dar un paso. Y decir, aquí estoy. Caleb tenía 85 años cuando se levantó, firme, sin titubeos, con la convicción intacta y el fuego aún encendido en su interior. Mientras otros contaban los días para retirarse, mientras muchos se acomodaban en la sombra de lo que ya habían hecho, él se puso de pie y pronunció palabras que resonaron como un trueno espiritual en medio de una generación cansada. Todavía tengo fuerzas. Dame ese monte. No pidió descanso. No pidió reconocimiento. No pidió que se le rindieran homenajes por su fidelidad pasada. No pidió comodidad. No buscó una mecedora en la sombra de los laureles. Pidió un reto. Pidió territorio. Pidió un monte. Un lugar alto, difícil, lleno de gigantes, de obstáculos, de desafíos. Y no porque fuera imprudente. No porque no supiera lo que implicaba. Lo pidió porque sabía que su fuerza no venía solo de sus músculos, sino de su fe. Porque la fuerza de un corazón rendido a Dios no se mide por los años, sino por la convicción de que mientras haya vida, hay propósito.
Hoy vivimos en un mundo que vende la idea de que en cierto punto de la vida hay que retirarse no solo de lo laboral, sino del propósito. Que después de cierta edad, todo debe girar en torno al descanso, al silencio, a los recuerdos. Que el valor de una persona se mide por su juventud, por su energía visible, por su productividad. Pero el cielo tiene otra forma de medir el tiempo. En el cielo, la vejez no es sinónimo de retiro, sino de refinamiento. No es tiempo de apagarse, sino de arder con un fuego más puro. Un fuego sabio. Un fuego sin distracciones, que ya no necesita probarse, sino que ahora se enfoca con precisión. Porque hay montes que todavía esperan ser conquistados. Hay montes que no responden a la fuerza física, sino a la autoridad del carácter. Montes que no se suben con velocidad, sino con visión. Tus nietos, por ejemplo, son un monte. No solo para cuidarlos, sino para inspirarlos. Para dejarles un legado que no se escribe con palabras vacías, sino con una vida coherente, con un testimonio firme, con una fe inquebrantable. Tu comunidad es un monte. Un lugar donde tu historia puede ser antorcha. Donde tu sabiduría puede guiar a los que aún caminan a tientas. Donde tu experiencia puede ser semilla que florezca mucho después de que hayas partido. Tu iglesia, si la tienes, también es un monte. No para ver desde la banca, sino para nutrir, para orar, para discipular, para alentar a los que están en medio de la batalla. Porque no se trata solo de hacer, sino de ser. De ser presencia. De ser testimonio. De ser raíz para una generación que a veces no sabe quién es. Y tu historia, esa también es un monte. Un monte que merece ser contado, celebrado, compartido. No como una estatua, sino como una llama viva. Porque cada día vivido tiene un mensaje. Cada herida sanada, una enseñanza. Cada fracaso redimido, una palabra de esperanza. El mundo necesita oír lo que has vivido. Lo que has superado. Lo que has aprendido en el fuego y en el valle. Porque tu historia no es solo tuya, es parte de un legado eterno. Así que no te sientes. No te escondas. No te calles. El llamado no tiene fecha de expiración. El propósito no tiene edad. La fuerza del cielo no se mide en calendarios. Como Caleb, puedes decir, todavía tengo fuerzas. Dame ese monte. Y Dios no te lo negará. Porque mientras respires, aún hay batallas que ganar. Aún hay tierras que conquistar. Aún hay vidas que tocar. Aún hay una gloria por manifestarse a través de ti. No llegaste hasta aquí para sentarte en la orilla. Llegaste hasta aquí para seguir subiendo. Para mostrarle al mundo que no es la edad lo que determina la misión, sino la disposición del corazón. Y cuando el corazón está dispuesto, los montes tiemblan. El mundo tiene su propio lenguaje. Uno que repite, una y otra vez, que tu valor está atado a lo que produces. A lo que logras. A lo visible. A lo cuantificable. Y cuando dejas de correr tan rápido como antes, cuando ya no tienes la misma energía de otros tiempos, cuando tu nombre ya no aparece en la cima de los rankings ni en las conversaciones de moda, el mundo, casi sin piedad, te dice, ya fue suficiente. Lo tuyo quedó en el pasado. Tu mejor temporada ya pasó. Pero Dios susurra lo contrario. Él no grita, porque no compite con el ruido de afuera. Él espera. Él habla suave, profundo, donde solo los atentos pueden oír. Y lo que dice, transforma, aún no he terminado contigo. Y esa frase lo cambia todo. Porque no importa lo que el mundo repita. No importa si los escenarios se apagaron o si las multitudes ahora miran hacia otro lado. En el reino de Dios, los tiempos son distintos. Los calendarios no se miden en años, sino en propósito. En fidelidad. En obediencia. En profundidad. El mundo celebra la productividad visible, lo que brilla por fuera, lo que se mide en cifras, en aplausos, en resultados tangibles. Pero el reino de Dios es otra cosa. Ahí, lo que más vale no siempre se ve. Lo que más pesa no hace ruido. En el reino, el secreto no es producir sin descanso, sino permanecer con propósito. Y si hay algo que Dios honra, no es la fama, sino la fidelidad silenciosa. Esa que no pide reconocimiento. Esa que se sostiene cuando nadie aplaude. Esa que sigue creyendo, incluso cuando todo parece estéril. Dios escoge diferente. Siempre lo ha hecho. No busca coronas doradas ni biografías impecables. Él escoge corazones. Pero no cualquier corazón. Él escoge aquellos que han sido probados por el tiempo. Por la pérdida. Por la espera. Por el dolor que purifica.
por las lágrimas que no todos vieron. Él escoge a los que no se quebraron, sino que se rindieron. A los que no corrieron con prisa, sino que caminaron con constancia. A los que, aun en medio de la oscuridad, mantuvieron su lámpara encendida, aunque fuera con el último aceite. Porque la fe madura no es la que salta, sino la que permanece. No es la que habla más fuerte, sino la que susurra sí en la intimidad. Dios no está buscando celebridades espirituales, sino siervos dispuestos. Y si tu corazón aún late por Él, si aún lo escuchas cuando todo lo demás se apaga, si todavía sientes que hay algo que no has entregado, entonces Dios aún no ha terminado contigo. No importa lo que te diga el calendario. No importa si otros creen que tu tiempo pasó. Porque el Dios eterno no descarta a los que envejecen, los promueve. Él honra a los que no se rindieron, a los que esperaron, a los que siguieron creyendo la promesa cuando parecía imposible. Si ese eres tú, entonces prepárate. Aún hay un monte por conquistar. Aún hay una zarza ardiendo que espera tu atención. Aún hay territorios espirituales esperando a alguien con tu historia, con tu madurez, con tu obediencia. Tu llamado no caducó. Tu historia no quedó atrás. Y tu mejor sí, podría estar delante de ti. No estás aquí por accidente. No eres un error del destino, ni el resultado de una secuencia aleatoria de sucesos. Estás aquí porque tu historia todavía tiene capítulos por escribirse. Porque tu existencia tiene peso. Tiene sentido. Y sobre todo, tiene propósito. Aunque no siempre lo sientas, aunque a veces te cueste verlo, tu vida sigue siendo una respuesta viva a un llamado eterno. Tus cicatrices no son señales de derrota. Son testigos. Testigos de que luchaste, de que resististe, de que no te rendiste. Cada una de ellas guarda un relato de valentía silenciosa, de batallas libradas en lo invisible, de dolores que transformaron tu interior sin que el mundo se diera cuenta. No las escondas. No las niegues. Míralas con dignidad, porque en el reino, las heridas sanadas son coronas. Y tus lágrimas, esas que nadie vio, que cayeron en la almohada o en el lugar secreto de la oración, esas lágrimas no se perdieron. Fueron sembradas. Y toda semilla sembrada en fe y en dolor, florece. A su tiempo, con poder. Quizás no como esperabas, pero sí como lo necesitabas. Porque tus lágrimas no fueron debilidad, fueron lenguaje sagrado. Fueron oración sin palabras, intercesión profunda, puentes entre lo humano y lo eterno. Y hablando de oración, tal vez crees que la tuya es pequeña, sencilla, sin impacto. Pero déjame decirte algo, tu oración silenciosa es poderosa. Lo que susurraste al cielo en medio del quebranto, lo que dijiste con la voz temblorosa cuando nadie más escuchaba, fue oído. Fue recibido. Fue registrado en el corazón de Dios. Porque en el reino no se mide el volumen de la oración, sino la profundidad de su entrega. Quizás hoy ya no corres como antes. Quizás el cuerpo ya no responde con la misma velocidad. Pero hay algo más valioso que la prisa, ahora sabes esperar. Y esa espera, con fe y paciencia, vale más que 1000 carreras sin dirección. Has aprendido que el tiempo no es tu enemigo, sino el molde de las promesas de Dios. Has descubierto que lo eterno no tiene apuro, y que lo más profundo no se construye con velocidad, sino con constancia. Quizás ya no produces como antes. Tal vez las etapas de mayor actividad han quedado atrás. Pero ahora, das fruto. Fruto que permanece. Fruto que alimenta a otros. Fruto que no se ve a simple vista, pero que transforma ambientes, familias, generaciones. Porque tu presencia, tu sabiduría, tu testimonio, ya no impresiona, impacta. Este es tu tiempo. No de apagarte. No de retirarte. No de ceder al susurro del mundo que dice que ya es hora de hacerte a un lado. Este es tu tiempo de encender una llama más serena. Una llama que no quema por impulso, sino que calienta con sabiduría. Una llama que no se consume, sino que guía. Más firme. Más profunda. Más eterna. Porque lo que empieza con fe, debe terminar con fuego. Y ese fuego, querido corazón, aún arde en ti. Tal vez no arde con llamas altas y desordenadas, como en la juventud. Pero arde con dirección, con propósito, con sentido. Es un fuego maduro. Refinado. El fuego de quien ha visto demasiado como para retroceder, pero cree demasiado como para detenerse. Así que no temas este tiempo. Abrázalo. No apagues esa llama. Protégela. Avívala. Porque tu luz aún tiene mucho por iluminar. Y lo que Dios comenzó contigo, no ha terminado. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, no lo apagues.
No lo silencies. No lo encierres en un rincón del alma como algo pasajero. Si mientras leía sentiste un nudo en la garganta, una lágrima temblando al borde del ojo, una sensación en el pecho que no sabes cómo explicar, no lo ignores. Eso que despertó en ti no es casualidad. Es semilla. Es eco de algo eterno que estaba esperando ser despertado. Es la voz suave del cielo diciendo, todavía estoy aquí. Todavía te llamo. Todavía te espero. No dejes que se enfríe. No vuelvas a lo mismo como si nada hubiera pasado. Porque si algo dentro de ti se encendió, es porque hay algo más. Y si hay algo más, vale la pena buscarlo. Vale la pena vivirlo. Vale la pena compartirlo. Este no es solo un mensaje para emocionarte. Es un llamado para levantarte. Para recordar que lo que llevas dentro no es pequeño. Que lo que Dios ha sembrado en ti sigue vivo. Que tu historia, por rota que parezca, aún puede sanar otras vidas. Que tu voz, aunque a veces tiemble, aún puede ser instrumento de vida. Que tu luz, aunque creas que es tenue, aún puede alumbrar caminos oscuros. Compártelo. No porque sea perfecto. No porque tú te sientas suficiente. Compártelo porque hay alguien más que necesita escuchar lo mismo que tú necesitabas hoy. Alguien que se siente olvidado. Alguien que está a punto de rendirse. Alguien que también abrió los ojos esta mañana y se preguntó si todavía hay propósito. Vívelo. No como una carga, sino como un privilegio. Cada día, cada respiración, cada paso es una oportunidad sagrada. El cielo aún te espera. La eternidad todavía se escribe en cada decisión, en cada acto de amor, en cada oración que no pronuncias en voz alta, pero que Dios escucha con claridad. Y recuerda esto, si nada más puedes recordar. Si hoy abriste los ojos, es porque el cielo aún espera algo de ti. Aún hay camino. Aún hay personas por amar. Aún hay frutos por dar. Aún hay esperanza por sembrar. Aún hay algo más.